Ya estamos de regreso con usted aquí en Noticias del Congreso, transmitiendo en vivo desde el Palacio Legislativo de San Lázaro. Y hoy es un día relevante para este espacio informativo. Está aquí con nosotros en el estudio de noticias el presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados, el diputado Jesús Zambrano, a quien le agradezco muchísimo que nos haya concedido unos momentos de su agenda para el canal del Congreso. Muchas gracias, diputado. Al contrario, muchas gracias a ti, Laxman, al canal del Congreso, y muy contento de estar, desde luego, en este estudio, que es muy importante para las actividades de lo que sucede en el Congreso Legislativo en general y particularmente en la Cámara de Diputados. Pues, diputado, platíquenos su balance de estos dos periodos extraordinarios de sesiones que vivimos aquí en la Cámara de Diputados, en que los debates estuvieron muy interesantes, en algunos momentos muy encendidos. A usted le tocó ahí moderar, muy bien lo hizo el Pleno, todas las inquietudes de los legisladores. Platíquenos su balance. Pues fueron dos periodos de una enorme importancia, estos extraordinarios de sesiones que llevaron precisamente a discutir los temas del Sistema Nacional Anticorrupción, las leyes correspondientes al mismo, que fueron asumidas también con mucha responsabilidad las correspondientes a la miscelánea penal, como se le conoce, un conjunto de aspectos específicos que abordaron lo correspondiente a todo lo que tiene que ver con el sistema penal, sistema de justicia para adolescentes, entre otros aspectos, pero desde luego el que más atrajo la atención fue esto del Sistema Nacional Anticorrupción y particularmente lo correspondiente a la Ley de Responsabilidades Administrativas. Entonces allí se concentraron los debates, allí porque tenía que ver con todo esto que hemos conocido popularmente como la iniciativa de la Ley 3 de 3, sí, que venía suscrita por más de 600,000 firmas de ciudadanas y ciudadanos de todo el país, y que se decía que se consideraba por algunos que si no se incorporaban plenamente estas disposiciones de la máxima publicidad para hacer pública la declaración patrimonial de los funcionarios públicos, la declaración de intereses y la declaración fiscal, entonces no iba esto a ir a un combate a fondo de la corrupción. Había quienes desde luego consideraban que era suficiente con eso, que sí se estaba avanzando en un combate real a la corrupción. Desde luego hay que decir que hay avances muy importantes. Sí. Yo en lo personal creo que se mantuvieron insuficiencias, pero fíjate, en un primer periodo extraordinario fue que asumimos toda esta discusión, hubo un gran debate, no se quisieron aceptar observaciones, particularmente a dos artículos de la Ley de Responsabilidades Administrativas, al artículo 29, que era el que contenía la Ley 3 de 3, o debía contenerlo, y el artículo 32, que incorporó otras disposiciones que desde nuestro punto de vista resultaban excesivas y nocivas para un conjunto de sectores de la población, particularmente empresarios y otros de la sociedad civil. Así se aprobaron, luego vinieron las observaciones del presidente, lo que se conoce como veto, que legalmente no existe esta figura, pero son observaciones del presidente que obligaron a revisar lo recientemente aprobado, apenas unas cuantas semanas antes, y entonces fue que arribamos a otro periodo extraordinario, algo inusual, o poco usual en los últimos tiempos en nuestro país, y más todavía tratándose de observaciones del presidente de la República que hacía mucho tiempo que no se realizaban y que se dirigieran a la Cámara de Diputados. Entonces, finalmente lo que yo creo es que resolvimos cosas que le van a servir al país, aún con insuficiencias, desde un punto de vista muy personal, pero que el país poco a poco y en estos últimos tiempos yo creo que más aceleradamente en
otorgarle instrumentos a la sociedad para que haya una verdadera transparencia en el ejercicio de las actividades públicas, un sistema nacional de rendición de cuentas y un sistema nacional anticorrupción que, como lo acabamos de ver también, empieza a tener sentido real cuando el propio gobierno de la República apenas hace unas horas interpuso una acción de inconstitucionalidad contra decisiones de 2 gobernadores que a través de los congresos de los estados de Veracruz y de Quintana Roo respectivamente hicieron un uso excesivo de sus funciones para que, como se les acusó, se pretendían blindar para que no les pudieran revisar sus cuentas, para que no pudieran revisar el ejercicio de su gobierno, y el argumento era que no podían hacer eso en virtud de que había ya un conjunto de leyes de carácter nacional que recientemente se habían acordado y que no podían hacer eso al margen de ese sistema nacional anticorrupción. Entonces, yo creo que vamos a empezar a ver cosas nuevas, y a mí me tocó, pues, ahora sí que la responsabilidad y el altísimo honor, Lachmann, de presidir estas sesiones, ¿no? Estamos llegando, diputado, ya al final de la presidencia. El marco jurídico del Congreso marca que la presidencia de la mesa directiva es cada año. Así es. En esta legislatura también habrá rotación de grupo parlamentario en la presidencia. ¿Qué se está perfilando? Sí, está contemplado desde luego en la ley orgánica nuestra de la Cámara de Diputados, del Congreso, el que haya esta rotación entre los 3 grupos parlamentarios más importantes que integran la Cámara de Diputados, y yo estoy terminando ya en el mes de agosto esta responsabilidad. Lo que está acordado, porque sí se planteó desde el inicio de la legislatura el año pasado, es que quien entrará será a alguien que designe el grupo parlamentario del PAN, y en el tercer año le tocará al grupo parlamentario del PRI presidir esta Cámara de Diputados, que es con un trabajo muy intenso, que a veces se antoja poco manejable en las sesiones, sobre todo como tú lo recordabas ahorita, que se ponen tensas y se desbordan las pasiones. Se desbordan las pasiones, hay insultos, hasta intentos hubo en el periodo ordinario, intentos de agresión física hacia un servidor, pero afortunadamente tuvimos la capacidad de manejar bien las cosas, y finalmente termina imponiéndose la racionalidad, sí, termina imponiéndose la civilidad política entre nosotros. De este año, diputado presidente, ¿cuál es el momento que más recuerda que le va a dejar, pues sin duda, el recuerdo de la 63ª legislatura? No, mira, hay recuerdos que son de mucha satisfacción cuando se hace el corte de caja de los trabajos realizados al final de cada periodo ordinario de sesiones. En diciembre, cuando terminamos, yo tuve la enorme satisfacción de hacer un recuento de todo lo que habíamos hecho en esos 3 meses y medio de trabajo legislativo, y nos dimos cuenta que había sido uno de los periodos más productivos de las últimas legislaturas en el inicio de las mismas. Igualmente sucedió algo parecido, más bien, al final del segundo periodo ordinario de sesiones, que terminamos el 29 de abril pasado, y que pues todas esas cosas junto con los periodos extraordinarios se te quedan muy grabados. Otros momentos hubo también en los que, con alguna broma mía, con algún chascarrillo, como se dice coloquialmente, buscó distender, generó afortunadamente ese ambiente de encono que de repente se presenta al calor de las discusiones, o cuando hubo algún momento en el que yo me fui tras banderas a atender otro asunto que me urgía, y dejé a un presidente conduciendo los trabajos. Ajá. Y de repente se armó allí de nueva cuenta el descontrol en el Pleno, y le empezaron a reclamar los grupos parlamentarios, se hizo una batahola,
y empezaron a gritar diputados de varios grupos parlamentarios, mi apellido, ¿no? Zambrano, Zambrano. ¿Qué pasó? Regresé. Bueno, pues que retome la conducción porque ya esto se desbordó. Entonces son satisfacciones que hablan, en todo caso, a lo mejor está mal que yo lo diga, pero que hablan, me dan una satisfacción muy grande porque pues habla también al mismo tiempo del respeto que finalmente con un trabajo muy institucional de mi parte, muy respetuoso de la pluralidad de la Cámara de Diputados, en momentos incluso de muchísima tensión, pudimos tener la capacidad de conducir, ¿no? Y desde luego que cuando al final del segundo periodo ordinario de sesiones, los grupos parlamentarios fijaron su posicionamiento como parte de lo que se acostumbra, también hicieron un reconocimiento personal hacia un servidor, y eso es de una enorme satisfacción. Eso te queda grabado aquí y desde luego acá. Yo creo que usted ya sabía, porque recuerdo que en su discurso final decía, nos vamos a ver en un periodo extraordinario. No lo olvido que les mencioné. Bueno, porque se decía mucho, ¿no?, que a lo mejor teníamos que ir a un periodo extraordinario. De hecho, incluso se nos han quedado pendientes temas que habrán de esperar hasta el periodo ordinario de sesiones que inicia en septiembre. Ya no me tocará conducirlo, pero por ejemplo todo lo correspondiente a lo de seguridad, de lo que se conoció primero como mando único, ahora mando coordinado o mixto, algo así, en lo que se refiere al sistema policíaco mexicano, o lo correspondiente a la posible legalización de la marihuana, ¿no? Entonces, eso va a quedar pendiente. Hay mucho por dónde entrarle, va a haber una carga enorme de trabajo, y para los próximos 2 años que quedan de esta legislatura, yo espero que podamos transitar bien, con mucha responsabilidad. Muchísimas gracias, diputado, por habernos visitado aquí en el estudio. Nuevamente mi agradecimiento. Muchísimas gracias por esta noche. Muchas gracias y muy buenas tardes. Y como siempre, muchísimas gracias a usted que está pendiente de la actividad. Hacemos una breve pausa. Tenemos más información que platicarle aquí en Noticias del Congreso. Regresamos.